abarca. Previo a la discusión de este punto, tuvimos el segundo y definitivo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del IES y todas las entidades de su propiedad. Este debate provocó la intervención de un total de 14 asambleístas, incluimos en ese número la intervención del asambleísta ponente. Al cabo de estas participaciones, esta iniciativa fue sometida ya a votación a partir de una moción presentada justamente por el legislador ponente por la provincia de Guayas, Luis Almeida, y la iniciativa fue aprobada por unanimidad. Si el asambleísta Cristian Yucaya perdió señal o no. Presidenta, al parecer perdimos la conexión con el asambleísta Cristian Yucaya. Además, informo que concluyó con la intervención también. Y es que en efecto había concluido ya la intervención del asambleísta Cristian Yucaya, quien representa a la provincia de Tungurahua. Estamos en espera de conocer si existen más solicitudes de palabra por parte de los asambleístas para avanzar en este primer debate del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos. Primero las MIPYMES. La asambleísta Patricia Núñez. Se otorga el uso de la palabra a la asambleísta Patricia Núñez, novena intervención en lo que va de este debate. Está lista ya la legisladora, quien representa a la provincia de Chimborazo. Señora presidenta de la Asamblea, compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. Ayichisi, Shugnapaita Cupani, Shungomanta, Taita Dios bendiciacho. El capitalismo salvaje y desregularizado tiene como principio la desigualdad no solo de la estructura social, sino también en el ámbito productivo. El poder de mercado de ciertas industrias que se ha ido fortaleciendo durante los gobiernos del señor Moreno y actualmente con el presidente Lasso, desplazan a las nuevas empresas nacientes, siendo estas micro, pequeñas y medianas industrias intensivas en mano de obra, es decir, desalojan al segmento que más genera empleo. ¿Y cómo la desplazan? De diferentes maneras. Al haber grandes empresas que no cumplen a tiempo con los pagos o al haber un gobierno que abra las puertas a las importaciones, beneficiando únicamente a las grandes empresas. El proteger a las MIPYMES significa apoyar a un nuevo tejido productivo, apoyar el incremento de productividad en el país, pero sobre todo apoyar al empleo, cosa que sabemos que el actual gobierno no lo está haciendo, ni en el sector público y mucho peor a estos segmentos más pequeños del sector privado. El modelo económico del señor Moreno y del señor Lasso benefició y aún hoy sigue beneficiando solo a pequeños sectores. El aumento del precio de la gasolina, del diésel, la eliminación del ISD para este sector, el aumento del precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad afectan de manera sustancial a los pequeños emprendimientos y sobre todo afecta al sostenimiento de pequeñas y medianas empresas. Es que al final de cuentas, la receta que aplica el Fondo Monetario Internacional incentiva a la salida de capitales, lo que nos lleva a tener problemas de liquidez que afecta, entre muchos otros sectores, a las MIPYMES al intentar solventar los gastos administrativos y costos operativos para su supervivencia. En la descripción de motivos de esta ley se indica que en el Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2017, las MIPYMES representan el 99.55% del sector productivo del país. El segmento de mayor participación, como nos explicaron, de las microempresas son el 90.78%, seguido de las pequeñas empresas con 7.22% y las medianas con 1.55%. Siendo las áreas de servicio
y de comercio, los sectores en donde se concentra la mayoría de las actividades desarrolladas por este tipo de empresas. Durante la pandemia del COVID-19, entre el 2020 y el 2021, las micro, pequeñas y medianas empresas fueron el segmento empresarial más afectado, donde varias empresas ecuatorianas se vieron obligadas a cerrar, siendo afectadas directamente miles de familias. En mi provincia, en Chimborazo, según el portal web de Primicias, pasó de generar 1.571 millones por concepto de ventas, 1.571 millones de dólares por concepto de ventas y exportaciones en el 2019 a 485 millones de dólares en el 2020. Es decir, tuvo una caída de 69.1%. Este desplome de ventas en Chimborazo se debió a una contracción en 7 sectores. Uno de ellos fue el comercio, otro, la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera y también la agricultura. Debo recalcar que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana incentivamos a las MIPYMES, nuestros principales proveedores en uniformes, desayunos escolares, indumentaria, entre muchos otros. Ellos eran los principales, este segmento, pues sabíamos que quienes en verdad mueven la economía, quienes en verdad promueven el empleo, son las pequeñas y las medianas industrias. Colegas asambleístas y ciudadanos que nos escuchan, en los distintos medios de comunicación debemos estar conscientes que las MIPYMES generan un porcentaje importante de empleo, el 48.18%, dentro de lo que es el sector industrial. En este sentido, la tarea fundamental del gobierno debería consistir en crear incentivos que permitan generar empleos y no disminuir los mismos. Si bien, de acuerdo al artículo 1 del proyecto de ley, esta ley tiene como objeto desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas calificadas como micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los plazos de pago en sus operaciones comerciales y dentro de plazos justos. Esta propuesta de ley regula uno de los grandes problemas que afectan directamente a las MIPYMES, pues al regular los plazos para el pago de obligaciones en su artículo 3, efectivamente ayuda a aliviar los problemas de liquidez. Sin embargo, este articulado debe ampliarse, pues no es lo mismo aplicar plazos de pagos a MIPYMES que producen bienes de larga duración a otros que producen bienes de consumo altamente perecibles o de corta duración. Estas necesitarán plazos mucho más cortos, pues los flujos de caja son diferentes en las empresas que producen estos bienes. Para salir de esta crisis necesitamos tomar decisiones claras y es preciso que esta asamblea apruebe proyectos de ley que realmente incidan en esta situación. ¿Cómo es posible que el gobierno del señor Moreno, en lo que respecta al sector público, hasta agosto del 2020, la deuda total a proveedores ascendía a cerca de 500 millones de dólares, de los cuales 190 millones corresponden a atrasos con proveedores en el 2019 y 300 millones de deuda con proveedores del 2020, mismas que fueron ofrecidos a pagar en bonos comerciales a un plazo de 7 años. Inaudito. La consecuencia es la quiebra de las pequeñas y las medianas empresas, afectando a miles de ecuatorianos. ¿Cómo podemos esperar una respuesta de las empresas privadas si el mismo gobierno es el que da mal ejemplo? La ley debe ser radical a favor de las MIPYMES, que son las que mueven la economía del país. Este articulado de la ley es paliativo y no resuelve los graves problemas que afectan a este sector. Compañeros legisladores, la situación de las MIPYMES es grave. Es urgente dar respuestas radicales y no solamente conformarnos con medidas tibias que de pronto no van a cambiar el problema de fondo. El presidente Lasso debe encarar esta crisis con responsabilidad, pues el Ecuador saldrá adelante cuando volvamos a creer en el potencial productivo de nuestra gente, cuando el gobierno apoye las políticas productivas, no a quienes ya tienen garantizado su cuota de mercado,
sino a aquellas industrias nacientes, pequeñas y medianas, que son el motor productivo de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta aquí mi intervención. Intervención de la asambleísta Patricia Núñez, representante de la provincia de Chimborazo.